Y así, Padre Dios, en esta hora, agradecidos delante de ti estamos, siempre esperando abundancia de amor, de paz, de gozo que vienen de tu presencia. Muchas bendiciones esperamos de ti, Señor, porque tú eres la fuente de todo bien. Todo lo bueno, todo lo perfecto viene de ti, Señor, y te damos gracias por ello. Gracias, en ti esperamos, en ti confiamos. Aleluya. Y en esta hora, Señor, pedimos que una vez más nos estés alimentando con tu palabra. Mira, Señor, estamos hambrientos y sedientos de ti. Rogamos que sea tu Espíritu Santo el que esté guiando este mensaje, ministrándonos tu palabra, enseñándonos. Llénanos, Señor, llénanos de tu palabra, para que así te conozcamos más y confiemos en ti y esperemos en ti para seguir recibiendo de ti. Dios, manda pasar un carbón encendido sobre mis labios, purifícame, úsame. Dame palabra, Dios, y dame gracia para hablar tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo ministrándonos tu palabra, que sea tu Espíritu Santo llenándonos con tu palabra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas rebosen de tu palabra, y que tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Y así, hermanos, vamos a estar dando lectura en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7. Y vamos a leer versículos 13 y 14. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14 que vamos a estar leyendo. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así nos dice el Espíritu Santo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, que son enfermedades, epidemias, pandemias, a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, como siempre te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, te alabamos, te bendecimos, porque tu palabra siempre es buena. Sí, es muy buena la palabra de Dios. Siéntense, pónganse cómodos y con el corazón dispuesto para el Señor. Aleluya. Sabiendo Dios la condición del ser humano, que es dado a hacer lo malo. Dios siempre lo ha sabido eso, que el ser humano
le es mucho más fácil hacer las cosas malas que hacer las cosas buenas. Le es mucho más fácil desobedecer a Dios para vivir en pecado que obedecer a Dios para vivir en santidad. Dios lo sabe. Este pasaje que acabamos de leer es el resultado de cuando el rey Salomón construyó el templo de Jerusalén, el primer templo, y se lo dedicó a Dios con mucha fiesta, con mucha oración, con muchas ofrendas que le presentaron a Dios. Así Salomón le dedicó el templo de Jerusalén. Y luego Salomón le dijo a Dios: pero por favor necesitamos que desde este santo lugar que tú escogiste para que tu presencia esté dentro de él, que desde este lugar tú estés atento a todos nosotros. En ese tiempo se refería a la nación de Israel. Que estés muy atento a todos nosotros, porque ya tú sabes, el hombre es pecador. No hay un solo hombre que no peque, todos somos pecadores. Pero, por favor, Señor, no te olvides de tu misericordia y no te olvides de bendecirnos, a pesar de que somos pecadores. Y fue así como a la oración que hizo Salomón a Dios, Dios le habló a Salomón una noche. Le habló Dios a Salomón y le dijo: ¿ya escuché tu oración? Claro que escuché tu oración. ¿Quién sabe que Dios escucha las oraciones? Sí, ¿quién sabe que Dios escucha la oración? Una oración que brota del corazón con fe, siempre esperando en Dios que Él escucha y que Él contesta. Bien, pues Dios le dijo: yo ya escuché tu oración y ciertamente este lugar, este templo, yo lo he escogido, yo lo escogí y aquí está ya. Ahora bien, le dijo Dios a Salomón lo que ya leímos ahorita al iniciar: va a suceder que de pronto yo cierre los cielos para que no haya lluvia. ¿Y qué pasa cuando no hay lluvia? Se secan los campos, no hay productos agrícolas para alimentar los ganados ni las personas, se mueren los ganados de sed. En las ciudades escasea el agua, escasea el alimento. Y Dios le estaba diciendo: va a llegar un momento en que voy a cerrar los cielos para que no haya lluvia. Y además de eso, voy a mandar plagas a tus cultivos, a tus campos agrícolas, para que destruyan lo que tú hayas sembrado y no puedas cosechar nada. ¿De qué está hablando Dios allí? No vas a tener que comer. Oye, va a cerrar los cielos, no va a haber agua, se va a morir el ganado, los productos agrícolas no se van a dar, y lo poco que se dé, dice el Señor, les voy a mandar plagas y van a consumir sus frutos. Y además de eso, les voy a enviar pestilencias, que son enfermedades a nivel de epidemias o hasta de pandemias. Todo ese mal, toda esa calamidad. Pero si yo hago todo esto, le dijo Dios a Salomón,
Si yo cierro los cielos para que no haya agua y no haya alimentos en el campo y mueran tus ganados y no tengas que comer y haya mucha enfermedad y mucha gente muera por esas enfermedades, cuando estas cosas pasen, cuando esto esté sucediendo, le dijo Dios, es tiempo de crisis, es tiempo de calamidad, es tiempo en que el ser humano va a sufrir terriblemente por causa de su pecado. Mas cuando estas cosas estén pasando, le dijo Dios, lo que leímos en segundo libro de Crónicas capítulo 7 y el versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se apartan de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En tiempo de crisis, en tiempo de calamidad, Dios espera que el hombre, que la mujer, que la humanidad se dé cuenta, reconozca que es su propia desobediencia a Dios, que es su pecado lo que nos ha acarreado todos estos males que estamos sufriendo. Lo padeció Israel, lo sufrió Israel muchas veces. Muchas veces la nación de Israel tuvo que echar mano del consejo de Dios, de humillarse delante de Dios, reconociendo su pecado y prometiéndole apartarse de todo lo malo y portarse bien y ser obediente, para que Dios les quitara las enfermedades que estaban causando mortandad, para que Dios quitara las plagas de los campos agrícolas, para que no se comieran los frutos, sus cosechas, para que volviera la lluvia a alimentar los campos y pudiese haber abundante fruto en los campos agrícolas y abundantes ganados ya bien alimentados y bien saciados con el agua. Fueron muchas las veces que la nación de Israel tuvo que echar mano de este consejo de Dios para que se acabara la calamidad y para que viniera la restauración, porque la promesa de Dios era: y sanaré tu tierra, sanaré tu tierra, habrá sanidad, habrá paz, habrá abundancia de bienes y te vas a sentir bien y vas a ser feliz. Alabado el nombre del Señor. Yo creo que todos hemos entendido que lo que está pasando en toda la humanidad en nuestros tiempos es causa de que el pecado se ha aumentado en toda la humanidad. Es el cumplimiento de la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo, que se aumentaría el pecado, que se aumentaría la maldad entre la humanidad en toda la tierra. ¿Y qué es lo que pasa cuando aumenta el pecado? Cuando aumenta la maldad, cuando la gente no busca a Dios para hacer su voluntad, obedeciendo su palabra. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dijo Dios que Él iba a hacer a Israel, lo hace en todo el mundo, lo hace con todas las naciones de la tierra, con todas las gentes. Porque así como Dios no hace acepción de personas para bendecir a uno y a otro, tampoco Dios hace acepción de personas para enviar el mal contra todos aquellos que son desobedientes, contra todos aquellos que no le buscan, que no obedecen su palabra. De igual manera, ¿y qué podemos decir? El mal está sobre nosotros.
En el caso de nuestra localidad, Culiacán, nuestro estado, Sinaloa, que sabemos que de una manera especial en los últimos 8 meses se ha incrementado la violencia, el mal. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene? Pues del mal corazón del ser humano. Un corazón malo, un corazón desobediente, un corazón que no se interesa por Dios, por conocer su palabra, mucho menos por obedecerla. Y lo que está pasando en Culiacán, lo que está pasando en Sinaloa, está pasando en todo el mundo. En toda la tierra hay mucha violencia. En toda la tierra hay calamidades. Muchas. Pueblos, estados en peligro de quedarse sin agua, como nuestro estado de Sinaloa, que ya está en estado de emergencia por la falta de agua. La mayoría de las presas ya cerradas porque no tienen agua, y solo con la esperanza de que Dios en su misericordia abra los cielos y nos envíe la lluvia para llenar nuestras presas y para regar nuestros campos. Y eso está pasando en muchas partes en todo el mundo. Curiosamente, los expertos en el manejo del agua dicen que el agua es un bien que no se consume, que no se agota como otros recursos naturales, sino que solamente se está reciclando. Se recicla. Se evapora, se va a las nubes, vuelve a caer, vuelve a evaporarse, pero el agua es un bien, un recurso inagotable. Y sin embargo, se está careciendo de agua en muchas partes del mundo. ¿Por qué es eso? Porque Dios dijo: voy a cerrar los cielos para que no caiga lluvia. Voy a cerrar los cielos para que no tengan agua para beber ustedes, las personas, ni sus ganados, ni para usos industriales o comerciales. Lo dijo Dios. Pero es por su pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? Simplemente mueve que el agua que tiene que caer a la tierra caiga donde Él quiere que caiga, pero no donde se necesita, porque donde se necesita, lamentablemente, no hay pueblo que busque a Dios. La mayoría de la gente está en desobediencia y en pecado, y Dios está haciendo esas cosas. Tiempo de crisis. Sin embargo, en otras partes hay inundaciones. Hágame el favor. Por causa de las lluvias hay inundaciones. Se destruyen casas, hay deslaves de los cerros, hay muertes por causa de las inundaciones. En muchas partes del mundo hay inundaciones, mientras en otras partes hay sequía extrema, grave, a grado de emergencia. ¿Es el manejo de Dios de los recursos naturales de acuerdo con lo que Él ve que el ser humano merece por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, por nuestra forma de ser alejada de Dios? Y la violencia y la muerte y las enfermedades están por todas partes, por todas partes. Pero una cosa prometió Dios: al que se humille y busque mi rostro, arrepentido de su desobediencia, de su pecado y de su maldad, y se aparte de su mal vivir, pidiéndome perdón, reconociendo su falta, a ese yo le abriré los cielos. A ese no le enviaré la calamidad, ni la enfermedad, ni la escasez, porque Dios es fiel a su palabra.
Dios es fiel a su palabra. Hemos analizado en otras ocasiones temas parecidos a este, de cómo Dios en tiempos de crisis a nivel mundial, de pronto está bendiciendo abundantemente algunos sectores de la población, porque en esos sectores de la población se está buscando a Dios, se está obedeciendo a Dios, se está viviendo conforme al propósito de Dios para nosotros. Y cuando no son comunidades, son personas que, a pesar del tiempo de crisis que hay en derredor, pero personas que individualmente están recibiendo el favor de Dios, el beneficio de Dios, y no tienen crisis, y no les falta nada. Tienen abundancia de alimentos, tienen abundancia de seguridad y de protección de Dios. Porque en tiempo de crisis es el tiempo en el cual Dios manifiesta su gloria sobre sus hijos. Dios manifiesta su amor y su poder y sus maravillas en aquellos que le aman, que lo buscan y que le obedecen, que son fieles a su palabra. Bendito el nombre del Señor. Es extraordinario lo que hace Dios, muy extraordinario. Pero para ello necesitamos tener nuestra confianza puesta en Dios. Nuestra confianza puesta en Dios, para creer en Dios, para obedecer a Dios, para someternos a Dios, apartados de toda desobediencia, de todo lo que es malo delante de Dios, para hacer su voluntad y ver la gloria de Dios, para que no te falte. Si es tiempo de crisis y faltan los alimentos, ¿a ti no te faltarán? Si es tiempo de crisis y escasea el dinero para compra de alimentos, ¿a ti no te escaseará? Si es tiempo de crisis y el peligro y la mortandad andan en derredor tuyo, ¿a ti no te llegará? Porque has puesto tu confianza en Dios y porque Dios se complace en mostrar su gloria en aquellos que le temen y que le obedecen, que le son fieles. Gloria al Señor. Dios conoce los corazones. Dios sabe dónde hay corazones sinceros, mansos, humildes, dispuestos para Él. Dios lo sabe, Dios lo ve, porque Dios ve los corazones. Hay un caso en el primer libro de Reyes, capítulo 17, no lo vamos a leer, está largo. El primer libro de Reyes, capítulo 17, nos muestra al profeta Elías, después de que estuvo en el monte Carmelo haciendo la demostración de que Jehová es Dios, porque ya Israel ya no creía en Jehová, ya no creía en Dios. Se habían desviado a falsos dioses, los Baales. Y en el monte Carmelo, Elías, por mandato de Dios, estuvo allí para hacer esa gran demostración de que Dios es Dios. Para esto, previamente, 3 años y medio antes, Dios le había mandado a Elías que le dijera a los cielos que cerraran sus puertas para que no cayera lluvia. 3 años y medio Dios cerró los cielos y no hubo lluvia. Y ya sabemos lo que pasa cuando no hay lluvia. 3 años y medio sin lluvia. No había agua. Morían los ganados. Se secaban las siembras, los campos agrícolas. La gente moría de sed y de hambre y enfermaban. En ese tiempo, después
de que Elías había dispuesto su fidelidad para Dios, siempre fiel a Dios. En ese tiempo de crisis, de calamidad, que no había alimentos, Dios mandó a Elías que se fuera a un lugar, a un cerro. Y en ese cerro, Dios por la mañana le mandaba carne y pan. Ya saben con quién le mandaba eso, ¿verdad? Con cuervos. Llegaban los cuervos en la mañana llevándole a Elías pan y carne. Y Dios le dijo, y ahí tienes un arroyito abajo, ahí baja y tomas agua del arroyito. Y por mucho tiempo Dios estuvo alimentando, en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de sequía, en ese tiempo de hambre, Dios estuvo alimentando a Elías, enviándole con los cuervos pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Eso está en el libro de Primero de Reyes, capítulo 17. Y bajaba y tomaba agua del arroyo. Pero se secó ese arroyo también. Ese arroyo también se secó. Se secaron las fuentes de las aguas. Y entonces Dios le dijo a Elías, vete a Sarepta, allá en Sidón. Allá hay una mujer viuda. Ella va a alimentarte de aquí en adelante. Ella va a alimentarte. Y se fue Elías a Sarepta de Sidón, donde vivía esa mujer viuda, y tenía un hijo. Y llegó precisamente el momento en que la mujer revisó lo que tenía, y era un poquito de harina y un poquito de aceite para amasar la harina. Y dijo, pues voy a hacer el último pan que sale de esta harina y de este aceite, lo comeremos mi hijo y yo, y nos vamos a sentar a esperar la muerte, porque ya no hay más que comer. Y moriremos sin remedio, dijo la mujer. Y en eso llega el profeta Elías y le dice, oye mujer, ¿me das un pan? Ay Señor, le dice ella, estoy a punto de hacer el último pan para comer mi hijo y yo, y luego dejarnos morir, porque pues nomás tengo harina y aceite para un solo pan. ¿Qué te parece?, le dijo Elías. Haz primero un pan para mí y luego haces para ti y para tu hijo. Y la mujer fue con el aceite que tenía y la harina que tenía, hizo el pan para el profeta Elías. ¿Y cuál es su asombro? Que hace el pan y luego ve la tinaja de la harina y ahí estaba la misma harina. Ella había tomado la harina para hacer un pan, había tomado el aceite, vació la botellita del aceite, se quedó sin aceite, se quedó sin harina, pero luego ahí estaba otra vez la harina, ahí está otra vez el aceite. Le dio el pan al profeta Elías, comió pan ella con su hijo, y todos los días hacían pan con el aceite y con la harina, y el aceite no se agotaba y la harina no se acababa. Y así estuvo Dios haciendo ese milagro, manteniendo siempre el aceite y la harina en sus niveles adecuados para que la viuda y su hijo y Elías siguieran comiendo por todo ese tiempo. En tiempo de crisis, en tiempo en que la gente dice ya no tengo que comer y me voy a morir de hambre, ahí es cuando llega Dios, donde hay una persona fiel, una persona que cree en Dios, que obedece a Dios, que es temerosa de Dios y que busca agradar a Dios. Ahí llega Dios y dice, bueno, si tú no fueras mi hijo y no fueras fiel a mí, ciertamente morirías de hambre, pero porque me eres fiel y porque has puesto en mí tu confianza, no te faltará que comer, no te faltará que beber, no te faltará nada. Y así es como en tiempos de crisis, personas se quedan sin trabajo y sin embargo todos los días tienen que comer. ¿Cómo? Dios sabe cómo le hace. Les llega una bendición de acá, les llega una bendición de allá,
y todos los días tienen que comer y que beber, y siguen vistiendo y calzando, y siguen cubriendo sus necesidades, porque Dios es especialista para proveer en tiempo de crisis, para que se note su gloria, para que se vea su poder. Alabado el nombre del Señor. No hace mucho comentábamos el caso de Egipto y las tierras de Canaán. También fue un tiempo de grande crisis. 7 años de hambre en toda la tierra. 7 años de hambre. Pero Dios se las ingenió para mandar con muchos años de anticipación a José a Egipto, para que él fuera el medio por el cual en ese tiempo de grande crisis Egipto estuviera proveyendo suficientes alimentos para muchas naciones de alrededor, y sobre todo para las familias de José, que allá en las tierras de Canaán estaban a punto de morir de hambre. Y fue Dios también, en tiempo de crisis, Él haciendo las cosas, preparando las cosas y manifestando su gloria y su poder para proveer suficiente alimento y abundante bendición en tiempo de crisis. Alabado el nombre del Señor. Una cosa es importante que nosotros consideremos, y el Señor Jesucristo fue muy claro cuando lo especificó en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6 y versículo 33. Evangelio según San Mateo, capítulo 6 y versículo 33. Cuando dijo Jesús: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Y estaba hablando Jesús en el contexto de ese pasaje acerca de que toda la gente vive siempre preocupada por tener que comer, que beber, que calzar, que vestir, y todo lo suficiente para suplir sus necesidades. Y en este concepto es que Jesús les dice: ¿quieren que no les falte nada? ¿Quieren tener todo lo suficiente? Pueden tenerlo. Dios puede darles cada día lo suficiente para que nada les haga falta, si tan solo buscan primero el reino de Dios y su justicia. Si tan solo cada día, desde que te levantas y cada rato, tu mente y tu corazón los mantienes en Dios, buscando agradar a Dios, buscando obedecer a Dios, buscando el favor de Dios, y Él dice que Él te va a añadir. ¿Qué es añadir? Añadir es agregar, es poner más. Es decir, ¿tienes poquito? Dios aumentará lo que tienes, agregará a lo que ya tienes, añadirá a lo que ya tienes, para que no te falte y que tengas lo suficiente. Lo suficiente. Pero Dios en estas circunstancias pide que tengamos fe en Él, que creamos en Él, que confiemos en Él, que creamos en su palabra y que la obedezcamos, para que de esta manera podamos tener siempre bendiciones de Dios en todos los aspectos. En el aspecto económico, en el aspecto de la salud, en lo material y por supuesto en lo espiritual. Estamos en tiempo de crisis. La tierra entera está en crisis. Lo hemos presentado en otras ocasiones, el caso del planeta Tierra como un enfermo
en fase terminal. Un enfermo grave, la tierra está grave. Ya se le dificulta producir alimentos para sostener la vida de los seres humanos y la vida de los animales y de las plantas. ¿Y todo por qué? Porque la tierra fue contaminada por el pecado de la humanidad. Porque la tierra ha sido dañada por la desobediencia del ser humano al grado de que ya no nos está dando lo suficiente para mantener a la humanidad. Y por eso es que la tierra tendrá que entrar en un proceso de limpieza, de purificación. Pero para ello, la humanidad tiene también que pasar por el proceso de limpieza y de purificación. ¿Y cómo es esto? Eliminando el pecado, desbaratando la vida en el pecado. Es necesario seguir el consejo de Dios que nos dio a través de Salomón. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios está dispuesto a perdonarlos cualquier desobediencia, cualquier falta. Dios está dispuesto a restaurarnos para que vivamos en paz, para que vivamos bien, sanos, sin enfermedades, sin problemas económicos, sin carencias, sin peligros en derredor nuestro, o aún habiendo peligros, pero sin riesgo de que caigamos. Dios siempre dispuesto a mantenernos, a guardarnos, a protegernos siempre, bien, en todas las circunstancias. Si tan solo nos presentamos delante de Él, humillados, reconociendo que lo hemos desobedecido, hemos pecado, hemos hecho lo malo, dispuestos a apartarnos de todo lo malo, dejar de pecar de pensamiento, de palabra, de acciones, de deseos, de sentimientos, dispuestos a cambiar nuestra vida. Y Dios está dispuesto a perdonarnos, como lo dice, yo los voy a perdonar. Y toda esa crisis y toda esa calamidad y todo ese mal que ha caído sobre ti se quitará, porque te voy a sanar. Y así Dios sana personas, física, psicológicamente, mentalmente, espiritualmente. Así Dios sana familias y sana comunidades. Y así Dios un día va a sanar toda la tierra. Cuando el pecado se ha quitado de toda la tierra. Lástima que al quitar el pecado va a tener que quitar también a los pecadores. Porque el pecador que no quiere volverse a Dios, para desaparecer su pecado, tendrá Dios que desaparecerlo a él, al pecador. Y es lo que va a pasar, según nos dice la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo. Morirán millones y millones de pecadores en toda la tierra para poder quitar el pecado que hay sobre la tierra. Tendrán que morir. Y para que la tierra quede limpia, que ya no esté contaminada por el pecado. Y para que la tierra quede habitada solo por gente santa, solo por gente limpia, gente pura, gente que busca la paz, gente que busca el bien para con todos y que busca agradar a Dios. En tiempo de crisis, obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, dejemos de hacer lo malo, pidámosle perdón. Y aquí es muy importante que nosotros sigamos orando por nuestra ciudad de Culiacán y por nuestro estado.
que sigamos orando, pidiendo perdón para los habitantes de Sinaloa, rogándole a Dios de su misericordia, rogándole a Dios que sane nuestra tierra, porque mucho daño está sufriendo, mucho mal. Y de esta manera esperemos de Dios sus bendiciones, bendiciones en tiempo de crisis. Pero hagamos nuestra parte, seamos fieles a Dios y Dios nos guardará. Padre, te damos muchas gracias. Gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que tu palabra se quede en nosotros. Que tu palabra, Señor, nos des la gracia para obedecerla, para ponerla por obra, para vivirla. Que tu palabra esté enseñándonos, guiándonos y ayudándonos a conocerte más, a confiar más en ti y para hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel y que si nosotros somos fieles a ti también, tú nos librarás del mal que nos rodea en todos los aspectos. Y que aún en tiempo de crisis viviremos en bendición porque tú así lo has prometido y así lo has demostrado. Padre, muchas gracias. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Y antes de que despidamos a los hermanos y amigos que están a través de Facebook y en YouTube, solamente les informo que terminando la transmisión vamos a tener bautizos, y se los informo porque esto es de grande gozo para todos los que amamos la obra de Dios. Es de grande gozo cuando sabemos que más personas están viniendo a los pies de Cristo, obedeciendo su palabra y entrando al reino de los cielos. Y hoy tenemos varias personas que se van a bautizar aquí en este lugar, en la pila que tenemos especialmente dispuesta para ello. Y lo comento para que quede en las redes sociales y quienes nos están viendo y escuchando se gocen, porque ya sabemos que hay gozo en el cielo. Y ese gozo Dios lo comparte con todos nosotros, porque más almas están siendo salvas por nuestro Señor Jesucristo. Una vez más vamos a suspender las actividades en vivo martes y jueves. Tuvimos un culto en vivo el martes pasado, pero como solemos decir, ¿no? Como cosa del diablo. Se desató la violencia de una manera tremenda la semana esta que acaba de terminar, y como la idea es no exponer a nadie ni forzar a nadie para que asista a los cultos en vivo en este lugar, vamos a suspenderlos y vamos a continuar enviándoles el culto hasta su casa. Cultos pregrabados por Facebook y por YouTube, para que de esta manera sigamos alimentándonos martes y jueves. Solo quisiera que no desperdiciaran esa oportunidad que Dios nos está dando. Solo quisiera que de verdad, que apreciaran el hecho de que martes y jueves se les hace llegar el culto a través de Facebook y de YouTube, donde se encuentren. Y que incluso si a la hora del culto, las 6:30 de martes y jueves, no pueden, pero pueden verlo al ratito, más tarde. En caso de que no pudieron, tienen esa oportunidad. Solo les pido que atiendan los cultos con la reverencia que deben ser atendidos. Con la reverencia, dándole la importancia que tienen, ¿sí? Así que vamos a continuar martes y jueves con cultos pregrabados por Facebook y YouTube, y los domingos continuamos aquí en vivo a las 11 de la mañana. Y pues sobre todo sigamos confiando en Dios. Tiempo de crisis, tiempo de manifestación de la gloria de Dios. Sigamos confiando en Dios, ¿verdad? Que Él nos guardará. De hecho, el jueves, aunque con tiempo, pues se canceló y se informó a la iglesia
de la cancelación del culto, yo aquí estuve, yo me vine para acá, yo estuve aquí todo el tiempo desde las 6 de la tarde, por si algún hermano o hermana que no se hubiera enterado llegaba aquí, dije pues para atenderlo. Y aproveché pues para barrer, limpiar, regar las plantas, etcétera. Pero quiero decirles, o sea, la cancelación de los cultos no es porque yo tenga miedo. Claro que no es que yo desconfíe de Dios. Y prueba de ello es que yo me estuve viniendo, yo me estuve viniendo todo ese tiempo aquí a la iglesia, en esos días. Pero sí es para no forzar a nadie que de pronto pues sienta ahí cositas por las cosas que están pasando, que son tremendas. Pero entonces aprovechemos martes y jueves por Facebook. Amén. Despedimos a los hermanos que están a través de Facebook y de YouTube. Agradecemos que nos apoyan con su conectándose. Y que Dios les bendiga, que Dios les guarde.